que nosotros debemos creer, entender y abrazar. Y el tópico de este día se llama: todas las cosas son posibles para Dios. Díganlo de nuevo: todas las cosas son posibles para Dios. Díganlo de nuevo: todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos creen que para Dios todo es posible? Amén. Para Dios, ¿usted sabe cuánta gente creyente que dice que cree, que dice que es cristiana, no cree que para Dios todo sea posible? Pero la Biblia dice que para Dios todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Dígale: todo. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Todo. No hay problemas, situaciones. ¿Cuántos tienen una situación imposible? Gloria a Dios. Es que aquí está el Dios de lo imposible. Ya le hizo todo posible a usted. Aleluya. ¿Cuántos creen en el Dios de lo imposible? Que hace las cosas imposibles posible. Mi Biblia dice, vamos a Marcos 10:27. Mi Biblia, si la suya no lo dice, le invito a que compre igual que la mía entonces. Porque mi Biblia dice que para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Entonces Jesús, vamos a leerlos todos. 1, 2, 3. Perdón, ¿qué dice la Biblia? Aquellos que nos miran tienen que escuchar, los que están mirando por redes sociales, porque dígaselo fuerte, 1, 2, 3, porque todas las cosas son posibles para Dios. Díganlo de nuevo: porque todas las cosas son posibles para Dios. Bueno, ¿y cuáles son todas las cosas que son posibles para Dios? Sanar al enfermo, restaurar un hombre o una mujer, liberar a un hombre y a una mujer. Porque dice todas las cosas, no dice algunas cosas. Amén. Dios puede restaurar un matrimonio. ¿Cuántos lo creen? Porque mi Biblia dice que todas las cosas, Dios puede transformar un hijo. Dios puede traer de vuelta un hijo a casa, porque mi Biblia dice todas las cosas son posibles para Dios, no algunas, todas. Dios puede restaurar el matrimonio, sanar a un enfermo, un veredicto de cáncer, anularlo, cancelarlo y declarar la sanidad. Amén, porque todas las cosas. El problema financiero, para Dios todo es posible. El desempleo, para Dios todo es posible. La falta de vivir, para Dios todo es posible. Mi Biblia dice que todas las cosas son. Amén. No hay nada que sea imposible para Dios. Pastor, ¿y por qué yo he escuchado un testimonio de que pasó esto y esto y esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se sanó? ¿Por qué no volvió el hijo? ¿Por qué no se restauró el matrimonio? ¿Por qué la esposa o el esposo no regresó? ¿Por qué? Si todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos se han preguntado eso? Porque has escuchado testimonio en las redes sociales. Que hubo divorcio, que no hubo una sanidad, que no regresó el hijo, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Testimonios de que no todas las cosas son posibles para Dios. Pero mi Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Que Dios es mentiroso? ¿Que se equivocó el Espíritu Santo al dictarle ese escrito al autor?
que Jesús es mentiroso, porque estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Que Jesús dice, no hay nada imposible para Dios, todo es posible. Son palabras no de Juan, no de Pedro, no son palabras de un discípulo de Jesús, son palabras de Jesús diciendo, lo que es imposible para los hombres es posible para el Dios al que Él venía a anunciar. Pastora, pero yo escuché un testimonio y Dios me habló que yo dejara eso, que no perseverara, porque yo vi este testimonio que se dejaron. Diga conmigo, Dios nos habla a través de la palabra. Diga conmigo, Dios nos habla a través de la palabra. Para que Dios me hable a través de un testimonio, ese testimonio debe ser sustentado con la palabra. Denle un aplauso. Bueno, y si Dios, ¿y por qué entonces no ocurrió el milagro? ¿Se lo digo o no se lo digo? Si la Biblia dice que Dios es fiel, que para Dios todo es posible, que Dios no es mentiroso ni hijo de hombre para mentir. ¿Estás aquí? Tal vez alguien que nos mira por redes sociales necesita una palabra para tomar una decisión en su vida por algo que está peleando. Pero un testimonio mal escuchado lo puede llevar a dejar de pelear. Por eso es importante, y el Espíritu Santo ponía esto en mi corazón, que hablara esto. Porque mi Biblia, la suya dice lo mismo. Ok, gloria a Dios. Dice que entonces Jesús, mirándolos a los discípulos, dijo, para los hombres es imposible. Está hablando del rico, está con la parábola del rico que dice Jesús que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero Jesús entonces los discípulos le dicen, entonces ¿quién se salvará? Y Jesús le dice, para los hombres es imposible que los ricos se salven, mas para Dios no. Y no dice porque para Dios es posible que los ricos se salven, no, dice porque todas las cosas, diga conmigo, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pastor, y entonces ¿por qué no se nos ha hecho posible? ¿Cuántos no se van a ofender si se los digo? Nada más uno, así que no lo puedo decir. Por tu desobediencia. Lo único que hace que las imposibilidades no se conviertan en posibilidad es nuestra desobediencia. Lo único que hace que nuestras imposibilidades no se vuelvan posibilidad es nuestra desobediencia. Porque mi Biblia y su Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo, todas las cosas son posibles para Dios. No se le olvide esto y no use de excusa el fracaso de otro para usted escoger fracaso. Dígale al que está al lado, no uses de excusa el fracaso de otro para tú escoger fracaso y conformarte y no perseverar. Dile, echa la flojera a un lado. Que el hecho que todos en tu familia hayan fracasado no quiere decir que tú tengas que hacerlo. Porque Dios se te está revelando a ti y te está llamando a ti para hacer la diferencia en tu familia y mostrar que para el Dios de Israel
las cosas son posibles. ¿Estás aquí? ¿Cuántos me dan un amén? ¿Le crees a Dios que dice que todas las cosas son posibles? ¿Le crees a Dios que dice que todo es posible? Dios te dice hoy, no importa la dificultad, no importa la circunstancia, no importa lo que estás viendo, para Él todo es posible que sea cambiado. Amén. Cuando el creyente o el hijo de Dios deja de creer que ya Dios no puede cambiar algo, lo que se cuestiona no es al Dios de Israel, sino al Dios que tú le estás creyendo. Al Dios que le estamos creyendo. ¿Estás aquí? Entonces, todo depende de lo que escuchamos. Todo depende de lo que escuchamos. ¿Entiendes esto? Y usted va a querer escuchar y le va a gustar escuchar lo que usted no quiere hacer. Y nosotros buscamos escuchar lo que no queremos hacer para sustentarnos de algo para no hacerlo. Pero la Biblia me ha enseñado a mí que nosotros no escuchamos lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Comprendes esto? Tú necesitas comenzar a escuchar no lo que quieres, sino lo que necesitas. ¿Estás aquí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar lo que necesitamos, siempre lo que necesitamos nos viene a confrontar. Lo que necesitamos nos viene a sacar de la zona de confort, de la comodidad, del conformismo. Amén. Siempre nos viene a confrontar. Entonces, cada vez que escuche esto, y esto usted tiene que saberlo porque está en la Biblia desde Adán. Cada vez que hay una imposibilidad en tu vida, es una oportunidad para que Dios se te revele. Anótalo. Cada imposibilidad en tu vida es una oportunidad para que Dios se te revele. En esta casa no somos una iglesia de que nos damos por de que somos conocidos porque nos damos por vencidos por la imposibilidad. Somos conocidos que aprovechamos las imposibilidades para provocar que Dios se nos revele. ¿Y eso qué hace? Formar nuestro carácter. ¿Comprendes? Una persona que no tiene carácter formado está esperando que alguien le diga que no tiene que hacer nada, que el fracaso también es de Dios, que la derrota es de Dios, que la pérdida es de Dios. ¿Comprendes esto? Porque la persona que no tiene carácter formado quiere encontrar un lugar donde se lamente por su condición y no que le digan cómo cambiar esa condición. Y dígale que está al lado, y eso no va a pasar aquí. Aquí no nos lamentamos de su condición, aquí le decimos cómo cambiar esa condición. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Entonces, toda imposibilidad se convierte en una oportunidad para que Dios se revele a su pueblo. Toda imposibilidad se convierte en una oportunidad para que Dios se revele a su pueblo. En todos los aspectos en la vida de la tierra, escuche, en todos los aspectos de la vida en la tierra hay imposibilidades. En todo hay imposibilidades. Desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, hay imposibilidades. Nacemos, hay imposibilidades. Vamos a la escuela, hay imposibilidades. Hay gente que no tiene cómo pagar la escuela y tiene una imposibilidad. Y por medio de esa imposibilidad comienza a conocer al Dios de Israel. Entonces hay gente que no puede mandar a sus hijos al colegio, pero esa imposibilidad provoca que gente conozca al Dios de Israel. Y después viene la universidad, y después, pero todos los aspectos de nuestra vida, después el matrimonio, después hay que dar a luz y hay imposibilidades.
Amén, ¿estás aquí? Y después los hijos nacen y después comienzan a crecer y vienen los problemas de salud, vienen los problemas de situaciones que nos visitan y comienzan a venir las imposibilidades, y esa imposibilidad se vuelve una oportunidad, si usted lo entiende, para que Dios se le revele en esa área. Pero el que no lo entiende, esa imposibilidad lo estanca, anote esto, lo estanca, lo detiene esa imposibilidad. Y hay gente que las imposibilidades lo lleva a la muerte. Porque hay gente que tiene imposibilidad que escogen matarse, que escogen quitarse la vida, que escogen el fracaso, que escogen el divorcio, la separación. ¿Comprende esto? Entonces, si usted no entiende que cada imposibilidad viene y se aparece en nuestra vida, esa imposibilidad es la oportunidad de que Dios se revele en esa área. Amén. Entonces, ¿usted sabe dónde apareció la primera imposibilidad? En el huerto del Edén. Le fue imposible a Eva obedecer a Dios. Para muchos, anote esto, obediencia es una imposibilidad. Es imposible obedecer. Es imposible someterse a la palabra de Dios. Y esa era la imposibilidad que yo me encontré. Era imposible sujetarse a la palabra. Pero es allí donde comenzamos a experimentar que hay un Dios que cambia, que lo que me es imposible. Entonces hay dos tipos de imposibilidades. Existen las imposibilidades para hacer el bien. Hay gente que dice que me cuesta hacer el bien. Y cuando a una persona le cuesta hacer el bien, le cuesta obedecer, ahí es donde necesita a Dios. Diga conmigo, ahí es donde necesito a Dios para que Dios me ayude a obedecer y a hacer el bien. Hay gente que piensa, hay gente que quiere hacer el bien, pero no puede. Eso es una imposibilidad. Entonces ahí es donde ellos necesitan a Dios para que Dios cambie esa imposibilidad. Y hay otra imposibilidad que es para alcanzar el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Mire que son dos tipos de imposibilidades. Y cuando nosotros nos encontramos obstáculos en el camino para alcanzar el propósito que Dios nos ha dado, es ahí donde necesitamos a Dios, porque Él es el Dios de las imposibilidades. Jesús dice, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Esta frase de Jesús encierra que no hay nada que se quede por fuera que Dios no pueda hacer. Nada. Ah, no, pero es que yo nací con el propósito del divorcio, del fracaso, de esto, de lo otro. No, nos divorciamos porque no conocíamos a Dios. Fracasamos porque no conocíamos a Dios, porque Él no se nos reveló. La enfermedad ganó la batalla porque Dios no se nos reveló, porque no conocíamos a Dios. ¿Comprendes esto? Por eso una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es dónde está mi imposibilidad, cuál es mi obstáculo. Y clamar a Dios y decirle, Señor, esto no lo puedo hacer, necesito que usted me ayude. Porque yo invoco al Dios que todas las cosas son imposibles para Él. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ahí es donde comenzamos en nuestra vida un camino de retos, donde comenzamos a decir que ese Dios y a creer a Jesús, a esa palabra, que ese Dios que dice que todas las cosas son posibles, yo quiero conocer a ese Dios. Ya conmigo, yo quiero conocer a ese Dios. Todas las cosas, ya conmigo, todas las cosas. Y usted tendrá que hablar esto muchas veces.
Usted tendrá que hablar esto muchas veces. Si usted es de las personas que creen que para Dios hay cosas que no son posibles, usted tendrá que hablar muchas veces: todas las cosas son posibles para Dios. Dígalo de nuevo: todas las cosas son posibles para Dios. Usted sabe, lo que abunda en el mundo es gente que cree que las cosas no pueden cambiar. Y esa gente está buscando seguir a alguien que no haya podido cambiar algo para sentirse bien en su alma. Voy a decir esto: la gente quiere seguir a alguien que algo no haya alcanzado para sentirse bien. Pero mi Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. Es más, hasta nos da miedo predicar esto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacernos sentir que no prediquemos esto porque todavía te falta algo y si no lo logras. El que yo falle no anula la palabra. El que yo no consiga algo no dice que Dios no lo puede hacer. La Biblia no dice que si yo no lo consigo es porque Dios falló. La Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. Y aunque tú y yo algo no hayamos alcanzado o logrado, tenemos que seguir hablando la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Y Dios no va a cargar con eso, porque Dios sigue diciendo: todas las cosas son posibles para Dios. Dígalo conmigo: ¿dónde está la gente que le gusta la palabra de Dios? Amén. Y yo te quiero decir algo: si algo no has logrado hacer, no te preocupes. El Dios que todo es posible todavía está esperando que tú quieras cambiarlo. Todavía está esperando que tú le creas. Todavía está esperando que digas: me levanto de nuevo y lo vamos a hacer. ¿Estás aquí? Pero no huigas. Dile que está al lado: pero no huigas. No corras. El Dios de lo imposible está aquí con nosotros y Él va a hacer que todo sea posible. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Yo lo predico. Y si yo un día fallo, no es que Dios falló, es que yo me di por vencida. Yo no perseveré o no me permanecí fiel. Vamos a hablar de la fidelidad a Dios. Pero no fue que Dios falló. Es que o yo no perseveré o yo no me mantuve fiel. ¿Estás aquí? ¿Cuántos lo creen? Y escuche, hoy es el día de soltar el fracaso del pasado, porque en el futuro yo lo veo muy bien. Veo tu futuro muy bien con el Dios de lo posible. Pastora, pero suelta el pasado. Es que tú no conocías al Dios de lo posible. Por ahí hay que empezar. Por ahí hay que empezar. Aunque usted se conozca la Biblia y usted no pudo con algo en el pasado, por ahí hay que empezar diciendo: es que yo no conocía al Dios que para Él todo era posible. Yo no conocía ese Dios. A mí no me lo enseñaron, no me lo predicaron. Pero hoy que te lo están predicando es porque ya Dios miró tu victoria. Porque con Dios somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Diga conmigo: somos más que vencedores. Amén. ¿Estás aquí?
Entonces, vamos a hablar un poco de la fidelidad. Perseverancia, escuche esto, ¿por qué no alcanzamos cosas? Por falta de perseverancia. Y la perseverancia es una cualidad del carácter, es una falla en el carácter, la perseverancia. Y todos hemos tenido esa falla en el carácter de perseverancia. ¿Cómo yo sé que tengo esa falla en el carácter? Porque empiezo cosas que no he terminado. Si en el pasado yo empecé cosas que no terminé, quiere decir que hay una falla en el carácter. Entonces yo debo estar consciente de que tengo que trabajar para que esa falla en el carácter se mejore y que yo comience a perseverar. Voy a ser perseverante. Diga conmigo, no me voy a dar por vencida. Voy a creer y voy a perseverar hasta el fin. La Biblia dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. La salvación requiere perseverancia. Amén. Diga conmigo, perseverancia. Y dice que los que perseveran hasta el fin serán salvos. Comprende con lo que estamos lidiando, con una falla en el carácter. No es Satanás, no es el diablo, es una falla en el carácter, porque no nos enseñaron a ser perseverantes. Llegamos a casa y le dijimos, mamá, la maestra me habló mal en la escuela, cámbiame. Y la mamá corrió a cambiar y el papá al hijo de escuela. Mamá, voy a renunciar al trabajo porque ahí me tratan mal, y cambió de trabajo. Papá, mamá, me casé pero mi esposo no me trata bien, lo voy a dejar. El negocio que empecé lo dejo porque no me fue bien. Todo esto es producto de un problema en el carácter de perseverar y de tomar decisiones en un momento de frustración, de dolor, de llanto, de ofensa. Amén, ¿estás aquí? Sí, porque no nos enseñaron desde chicos en casa. No queríamos comer y la mamá decía entonces, espérate que entonces te voy a freír unas papas. Y entonces el niño fue creciendo que todo le molestaba y la mamá cambiándolo todo. Entonces no le enseñó a ese niño lo que era la perseverancia en las cosas que inician. Meten al niño, por decir algo, al ballet, y ya a los 2 meses dice la niña, no me gusta, y la mamá dice, vamos afuera, en vez de decirle, hay que perseverar. La perseverancia se desarrolla desde la niñez y se desarrolla enseñándole a los niños que hay metas que alcanzar. ¿Comprendes esto? Y esa es la gran crisis que tenemos hoy de la sociedad y de un cristianismo fallido en el carácter. Entonces, la Biblia dice todo es posible para Dios. Diga conmigo, todas las cosas son posibles para Dios. El Señor me dijo estos días, vuelve a predicar mis enseñanzas, porque a la gente se le olvida mis enseñanzas. Él dijo, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Jesús derribó un paradigma judío. ¿Usted sabe cuál era ese paradigma judío? Que los judíos creían, por Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 12, que cuando cumplíamos la ley, prosperábamos. Y es así. La Biblia dice que si obedecemos a Dios en todo prosperábamos. Pero los judíos creían que todo el que era rico era porque tenía el favor de Dios. ¿Comprendes esto? Entonces cuando Jesús le dice a los discípulos, espérate, es tan difícil a un rico entrar al reino de Dios. Los discípulos dijeron, ¿cómo? Porque para ellos tenían un paradigma mental que todo judío que era rico era porque tenía el favor de Dios. Y por eso Jesús hace esta enseñanza y dice, espérate un momentito, dice Jesús,
No todo rico entrará al reino de los cielos. Porque este rico se acerca y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer y él dijo: ya yo todo eso lo hago. Entonces la gente de ese tiempo creía que porque eran ricos tenían el favor de Dios y ya iban al cielo. Y ese paradigma existe hoy. La gente que tiene dinero cree que porque tienen dinero van al cielo. Entonces era un paradigma que todo el que era próspero tenía el favor de Dios, y si tenía el favor de Dios iba a la vida eterna. ¿Estás aquí? Entonces Jesús se aparece y le derriba ese argumento a los discípulos y le dice: uy, qué difícil será para los ricos entrar al reino. ¿Te imaginas eso? Ese choque, esa confusión. Porque ellos venían con una idea de Deuteronomio 28, así que todo el que era próspero, Dios estaba con él. Pero Jesús les enseñó y le dijo, Jesús era un confrontador para sacarnos de la mentira que vivimos, que nos puede llevar a la vida eterna. Jesús siempre nos confrontó con la palabra. Siempre. Para Jesús sacarnos del conformismo, de la comodidad, siempre tuvo que confrontarnos con la palabra del Señor. Entonces, dice Marcos 10:24, vamos a ver qué dice Jesús de eso. Dice, porque no toda riqueza viene de Jesús o no viene del Padre. La Biblia dice que Satanás también prospera a los suyos. Entonces, dice Marcos 10:24, y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirlo: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Y aquí entiende esto? Lo que Jesús estaba diciendo, que al reino de Dios no podían entrar los que estaban confiando en la riqueza, sino los que confiaban en Dios. Amén. O sea, que no tenía que ver con ser próspero o no próspero. El problema es confiar en la riqueza, que porque yo soy rico ya yo voy para la eternidad, porque yo soy rico tengo el favor de Dios, porque yo soy rico estoy bendecido, porque no me falta el pan, porque no me falta el alimento, porque no me falta el techo, yo voy para la vida eterna. Entonces Jesús estaba diciendo que no confiáramos en las riquezas. Entonces hemos escuchado esto decir, que hay ricos desobedientes y hay pobres obedientes o orgullosos. Amén. Entonces Marcos 8:36 dice, Marcos 8:36 dice, Jesús le dice esto a los discípulos y le enseña. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Y pastora, ¿y esto qué tiene que ver? Que todas las cosas son imposibles para Dios. Porque una de las causas de que no logremos los objetivos o que veamos Dios cambiando las posibilidades es el problema, el amor o la confianza a lo que tenemos, la confianza a las riquezas. Amén. Entonces Jesús dice, ¿de qué sirviera al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? Aquí Jesús le enseña a los discípulos que hay gente ganando el mundo con bienes, con dinero, y no que sea malo. Jesús dice aquí que primero hay que ganar el alma y después los bienes. ¿Estás aquí? Porque la Escritura dice que el deseo de Dios es que prospere todas las cosas, y lo acondiciona a esta palabra como prospera el alma. ¿Entiende esto? O sea que la condición de Jesús de prosperar financieramente o materialmente es que nuestra alma prospere. Diga conmigo, que mi alma prospere. Entonces, la fidelidad de Dios, escuchen, la fidelidad a Dios, diga conmigo, la fidelidad a Dios es recompensada con aquellas cosas que son imposibles para nosotros cambiar. Anote esto. La fidelidad, se lo voy a mostrar con la Biblia. La fidelidad a Dios trae como recompensa aquellas cosas imposibles que nosotros no podemos cambiar.
¿Y por qué le digo esto? Porque la mayoría de la gente tiene el problema que no puede cambiar, pero está enfocado en ganar el mundo, en ganar las riquezas. Y llega un momento que la imposibilidad ya no tiene importancia. Por eso usted nunca se debe olvidar por qué vino a Cristo y que usted pidió a Dios que cambiara, porque Dios lo quiere cambiar. ¿Comprende esto? Entonces vamos a Marcos 10, 29, 30. La fidelidad a Dios es recompensada con aquellas cosas que son imposibles para nosotros cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos fieles a Dios, cuando usted y yo permanecemos fieles a Dios, Dios comienza a cambiar eso que para nosotros es imposible cambiar. Entonces, dice Marcos 10, 29, 30, respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y el evangelio. Hágase un alto aquí. La única razón por la que Jesús nos permite dejar algo es por causa del evangelio y del nombre de Jesús. ¿Estás aquí? Dice Jesús, voy a leerlo de nuevo. Dice Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre o madre, mujer o hijo o tierras por causa de mí y del evangelio. ¿Qué dice? Por causa de mí y del evangelio. No dice que por el trabajo, no dice que por el negocio, ni por otra mujer, ni por otro hombre. No dice que por tercero, dice por causa de mí y del evangelio. Amén, ¿estás aquí? Dice Jesús que todo el que haya dejado algo por causa de mí y del evangelio, que dice que no haya nadie, ¿verdad? No hay ninguno que haya dejado por causa de Jesús. Jesús tiene que ser la razón. Diga conmigo: Jesús tiene que ser la razón. Y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madre, hijo, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús lo que está diciendo es que no hay nadie que haya dejado por mí algo que no lo vuelva a recibir, y 100 veces más. ¿Está aquí? Y cuando hablamos de dejado, escucha esto. Cuando hablamos de dejado, porque no puedo tomar esta palabra y decir por causa de Jesús, voy a poner un ejemplo, porque voy a seguir a Jesús me voy a divorciar. No, usted siga a Jesús sin divorciarse. No use de excusa el evangelio para dejar de trabajar. No hay que usar de excusa el evangelio para abandonar a los hijos. El asunto es que si lo abandonaron a usted, ¿comprende esto? No que usted los abandonó. Si lo abandonaron a usted por escoger a Jesús y el evangelio, Jesús le dice: te voy a recompensar con lo que perdiste por causa de mí. ¿No entiendes esto? Por lo que tú perdiste por causa de mí, te lo voy a recompensar y te lo voy a dar. ¿Estás aquí? Diga conmigo: fidelidad a Jesús y al evangelio. Jesús dice esto. Jesús dice, no hay nadie que no reciba 100 veces más en este siglo. Está hablando de este tiempo y de la vida eterna. Dice: y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que en este tiempo, diga conmigo, aquí en la tierra. Y esa es la clave. Dice: en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo. Dígalo de nuevo: en este tiempo. Dígalo de nuevo: en este tiempo. Vamos a decirlo así: todas las cosas son posibles para Dios en este tiempo y en el venidero. Dígalo de nuevo: todas
las cosas son posibles para Dios en este tiempo y en el venidero. Diga conmigo, recompensa. Dígalo fuerte, recompensa. Dígalo fuerte, recompensa. De nuevo, dígalo fuerte, recompensa. Lo que Jesús es, mire que le estoy hablando de del mismo versículo, capítulo que está hablando Jesús del rico. Jesús le dice a los discípulos, mira que qué difícil es que el rico entre al reino. ¿Cómo? Si la Biblia dice que la riqueza es señal de favor de Dios. Jesús le dice, no siempre la riqueza es favor de Dios. Porque hay gente que solo se preocupa por ganar el mundo, dice Jesús, por ganar el mundo, pero su alma se está perdiendo. Entonces Jesús enseña a sus discípulos y le dice, mi recompensa viene, la señal de mi recompensa es por aquellos que están dejando cosas o perdiendo cosas por causa de mí y de mi evangelio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, Dios recompensa nuestra fidelidad a Él, a Jesús y al evangelio. ¿Qué es lo que recompensa a Dios? A Jesús y al evangelio. Cuando hablamos de fidelidad a Jesús, hablamos de fidelidad a sus principios, a sus enseñanzas, a su palabra. Y esto es bien importante que usted lo entienda. La recompensa no es por decir soy cristiano. La recompensa es por mi fidelidad a Jesús y al evangelio. Mire que Jesús ni siquiera dijo a él, sino que dijo y al evangelio. Amén. Diga conmigo, y al evangelio. Entonces, Dios recompensa nuestra fidelidad, haciendo que lo que tú no puedes cambiar en tu vida, Él lo cambiará. Por eso estamos ahí mismo en ese capítulo. Por eso Jesús comienza enseñándole y les comienza diciendo, es difícil que entre al reino. Pero, y escuche esto, y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor Jesús, pero le acabas de decir al rico que para ganar la vida eterna, él tiene que dejar cosas, cambiar cosas. Y nosotros que lo hemos dejado todo por ti. ¿Verdad que eso fue lo que dijo? Le dijo, y nosotros que hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice, no hay quien haya dejado por mí o por mi evangelio algo que no reciba en este tiempo recompensa. Jesús acaba de hablarle a los discípulos de que para Dios todas las cosas son posibles. Y seguido le dice a los discípulos, no se preocupen, que lo que era imposible para ustedes va a ser posible para Dios por causa de mí y de mi evangelio. ¿Estás aquí? Entonces, vemos aquí que una de las recompensas, o sea, la recompensa de Dios para nuestra vida por la fidelidad a Jesucristo y a su evangelio es la recompensa de las imposibilidades en nuestra vida. Vamos a ir, la palabra clave que usa Jesús aquí es la palabra fidelidad. Vamos a Mateo 25, 23, número 1. Voy a mostrarle algunos puntos importantes. Número 1, la palabra clave es cuando tu fidelidad sea probada y seas hallado fiel en espíritu, alma y cuerpo a Jesús y el evangelio. Mire, dice la Biblia que Jesús se acercó a Pedro. Antes de que Jesús fuera a la cruz, se acercó a Pedro y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para probarte. Y Jesús le dijo, yo voy a orar para que no te falte la fe. ¿Qué iba a ocurrir después de esa prueba de Pedro? ¿Qué iba a ocurrir? Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos e iba a iniciar la iglesia de Cristo en la cabeza, y el líder principal de ese movimiento era Pedro. O sea, cada vez que Dios nos va a confiar algo, Él prueba ¿qué? Nuestra fidelidad.
Nuestra fidelidad tiene que ser probada a Jesús y al Evangelio. Dios nunca nos pondrá en un lugar de liderazgo si nuestra fidelidad no es probada. ¿Comprendes esto? Y por eso Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido para probarte. Yo voy a orar para que no te pruebe. Ya yo te aprobé. Jesús dijo: no, yo voy a orar para que no te falte la fe, pero de esta prueba no te escapa. Porque antes de ponerte el apóstol de mi iglesia en el libro de los Hechos, tú tienes que ser probado tu fidelidad. No se desconecte, porque esto es para usted. ¿Comprende esto? Este es el evangelio que la gente no quiere escuchar. Pero Jesús le dijo: van a probarte. Yo nada más voy a orar que no te falte la fe, porque tú tienes que ser hallado fiel. ¿Comprendes esto? Dile que está al lado: tú tienes que ser hallado fiel. Mira, yo quiero tomar toda tu atención a mí, y yo quiero hablarte por mi experiencia. Hay cosas que tú quieres que Dios cambie, pero Dios no la va a cambiar hasta asegurarse que tú seas fiel. Que tú seas fiel a Jesús y al Evangelio. Hay cosas que Dios no te las va a entregar. Esos anhelos del corazón que tú tanto quieres que cambie, Dios no los cambia hasta a saber que tú seas fiel a Jesucristo y al Evangelio. Cuando yo más creía que era fiel, me di cuenta que no. ¿Comprendes esto? Porque Dios, no es que Dios no quiera darnos cosas, es que Dios quiere que tu alma siempre se salve. Eso no es negociable. Si Dios te ama, Él lo que está preocupado es por tu alma. Entonces, hay cosas que Dios no va a cambiar hasta asegurarse tu fidelidad a Jesús y al Evangelio. Pastora, pero yo soy fiel. Así decían los que hoy no están, que amaban a Jesús. Amamos a Jesús. Jesús tuvo 70 líderes que decían que amaban a Jesús. Y un día Jesús le dijo esta parábola, esta enseñanza. Y se pararon y se fueron porque dijeron: cosas duras estas que nos pide Jesús. ¿Comprendes esto? Entonces, para Dios todas las cosas son posibles, pero tú tienes que entender que Dios es un Dios que está más interesado en ti que en lo que tú quieras. Más interesado en tu alma. Y yo he visto esto por años en mi caminar. Veo cómo Dios trata con la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere, para no hablar de mí, pero ha tratado conmigo. Porque para Dios es más importante tu fidelidad a Jesús y fidelidad al Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, Mateo 25, 23, la palabra clave es fidelidad. Tu fidelidad tiene que ser probada. Dile que está al lado: tu fidelidad sea probada. Pastora, yo estoy lista ya. Padre, estoy lista. Estoy lista. Pedro pensaba que estaba listo. Pedro pensaba que estaba listo. Y cuando crucificaron a Jesús, alguien lo miró y dijo: y ese también andaba con Jesús predicando el Evangelio. Yo no conozco. Y Jesús le había dicho: me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. La buena noticia es que Dios no importa que nosotros no seamos fieles. Dios está dispuesto a que te arrepientas y que intentes de nuevo su fidelidad. Ese también andaba con Jesús predicando. Yo no conozco a Jesús. 3 veces Jesús le dijo: antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y así mismo fue.
Jesús sabía su debilidad. Jesús sabía que él no era fiel a él y al reino, y era necesario que pasara por esa prueba para que él mismo se diera cuenta que él no era fiel. Porque si Jesús le hubiera dicho, tú no eres fiel, él se hubiera enojado con Jesús. Y por eso era necesario que él fuera a la prueba, para que él se diera cuenta que él no era fiel al evangelio. Pero él se arrepintió. Cuando vio a Jesús resucitado, él se arrepintió y él pidió perdón. Él lloró inmediatamente cuando negó a Jesús, se fue a llorar. Ay, Señor, Señor, te negué el evangelio, negué a Jesús. Entonces, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús fue a arreglar todo asunto con Pedro de haberle negado. ¿Entiendes esto? Por eso, después que Pedro pasó esa prueba, él estaba listo para ser el líder de una iglesia poderosa como la iglesia primitiva. Porque había sido encontrado fiel. Porque la fidelidad no es que tú no falles. La fidelidad es que tú seas constante y permanezca en Jesús y en el evangelio. La fidelidad no se trata de que tú niegues a Jesús, que niegues tu iglesia, que niegues a tu pastora. La fidelidad, o serás tú de la gente que escuchaste que estaban hablando mal de la pastora y tú te uniste y no pudiste defender, sino que dijiste, es verdad. ¿Comprendes esto? Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro no pudo defender a Jesús, y Jesús no necesitaba que lo defendiera. Yo tampoco y usted tampoco, porque Dios nos defiende. Pero la condición del corazón de negar la fe, de negar la iglesia que Cristo estaba levantando. Entonces Jesús arregla ese asunto con él y le dice, y al arreglarlo, al ver su arrepentimiento, Pedro calificaba para ser el líder de la iglesia más grande de la historia, que ha tenido el avivamiento más grande de la historia, porque antes de entregarle ese rol, él tenía que ser probado en fidelidad a Jesús y en el reino. ¿Comprendes esto? Entonces, Mateo 25-23 lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Diga conmigo, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y después le dice, preste atención lo que le dice, entra en el gozo del Señor. Permítame decirle por qué usted no experimenta gozo. ¿Por qué usted no experimenta gozo? Porque hay un problema en la fidelidad a Jesús. ¿Por qué no se experimenta gozo? Porque hay un problema de fidelidad al evangelio. ¿Entiendes esto? El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros, y viene producido por la fidelidad, por el amor a Jesús genuino, verdadero. Entonces Jesús le dice al que es fiel, ya conmigo, fiel, Jesús le dice, te voy a dar más, te voy a confiar más. Amén. Y le dice, y ahora es que vas a entrar en el gozo. Por eso Pedro después que tuvo esa falla en su carácter, pero Jesús vino y él se arrepintió, porque Pedro se arrepintió. Jesús no lo fue a buscar, Pedro se arrepintió, lloró, arrepentido porque había negado a su maestro, había negado el evangelio, había negado a Jesús, la salvación, la palabra. ¿Comprendes esto? Cada vez que, mira, me voy a hacer un paréntesis, cada vez que tú y yo negamos la palabra, tenemos que arrepentirnos. Porque cuando tú y yo negamos la palabra, negamos a Jesús. Escúchame esto, cuando tú y yo negamos la palabra, negamos a Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es la palabra. Entonces, una de las razones por la cual tenemos que arrepentirnos es cuando negamos la palabra.
Cuando negamos la verdad, cuando negamos a Jesús, porque en el momento que tú y yo negamos, perdemos el gozo. Vinimos al Señor, el Espíritu nos llenó de gozo, bailábamos, danzábamos, aleluya, gloria a Dios, brincábamos. Así estaba Pedro con Jesús. Comía y bebía con Jesús. Pedro estaba lleno de gozo, quería construir una choza para vivir con Jesús. Pero el día que lo negó, lloró amargamente. Dice la Biblia que lloró amargamente, o sea que entró amargura en su corazón. Ese es el peligro de negar a Jesús y el Evangelio. Entró amargura en el corazón. Entonces, la palabra fiel significa, anótelo por favor, el significado de la palabra fiel: persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Voy a decirlo de nuevo. La palabra fiel significa persona que es firme y constante en sus afectos. Amén, ¿estás aquí? ¿Qué quiere decir en afectos? Yo amo a Jesús y por Jesús, por el amor que tengo a Jesús, estoy en el reino. Sí, pero me hirieron y por eso me voy. No, yo soy fiel. Soy fiel. Aunque no me ames, pueblo, aunque tú no me ames, yo seguiré amando a Jesús. Ay, Señor, es que no te puedo amar porque mi esposo no me ama. Tengo que ser fiel. Amar a Jesús en las buenas y en las malas. Ay, Señor, es que hoy estoy amargada y por eso hoy vengo con amargura delante de ti. Espérate, Señor, antes de entrar donde ti, porque tú te mereces todo, porque tú eres todo, porque tú eres todo lo bueno que puede existir, porque tú eres lo máximo. Yo déjame sacudirme esta amargura, porque esa amargura no merece que yo te la vaya a dar a ti. Esto lo experimentó Job. Job experimentó esto. Estaba pasando prueba, la mujer, los amigos, la gente más cercana y estaba en contra de él. Y Job dijo: aunque él me matare, en él seguiré esperando. Pero esta fidelidad no estuvo en Adán. No estuvo en Adán. Adán fue y le dijo: Señor, fue por culpa de la mujer que tú me diste. ¿Comprendes esto? Fidelidad es ser constante y permanecer firme en sus afectos. ¿Cómo es que usted me dice a mí que me ama y mañana no? Ya no me ama. Ay, es que yo la amo, pastora. Estoy agradecido con usted, pastora, por todo lo que... Y esa gente hoy no está. Porque no hay fidelidad en sus afectos. Uno tiene que ser fiel en sus afectos. Cuando nos casamos dijimos, yo me acuerdo que yo me quería divorciar. Y yo me acuerdo que yo quería salir huyendo y darme por vencido en el matrimonio. Y yo recuerdo que cuando ya me convencían los malos testimonios, me tenían ya convencida. Yo recuerdo que el Señor siempre me recordaba las palabras de la jueza que nos casó. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuántos le dijeron eso? Si no se lo dijeron, se salvó. Y cuando el Señor me recordaba eso, Dios mío, ¿entiende esto? Me confrontaba porque yo había dicho ese día sí. Y el Señor ya me había comenzado a enseñar lo que era fidelidad. La Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Entiendes esto? Todo
todas las cosas. Entonces, la palabra fiel dice que usted es firme y constante en sus ideas. Fidelidad es que usted es firme y constante en sus ideas. Y gracias a Dios mis ideas ya no son mías, sino las de Dios. ¿Comprendes esto? Jesús es el Cristo. La Biblia, ¿se imagina esto? La Biblia dice que debemos congregarnos, que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos el poder de Jesús. ¿Sí o no? Es la idea de Dios, es la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Y después digo, no, es que el Señor me dijo, la carne le dijo, no el Señor carne. A ellos les dijo el Señor carne, que los gobierna, que no era necesario hacer eso. ¿Comprendes esto? ¿Por qué las cosas no son imposibles?